Esta computadora. Okay. Muy buenas tardes, estimados amigos de la Red Latinoamericana de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Nos complace estar en esta nueva sesión correspondiente al mes de septiembre del 2022 con la presentación de nuestras actividades como Red SINLAC sobre los webinarios de cada uno de los países que nos acompañan como miembros de esta red activa que es avalada por la Organización Panamericana de la Salud, cuyo objetivo fundamental es el uso racional de los medicamentos. La red SINLAC en este periodo 2021 al 2023 está dirigida por el doctor presidente José Julián López del CIMU de Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, por Pamela Alejandra Saavedra del CEBRIN de Brasil y mi nombre, Lisbeth Tristán de Berea, del Centro de Información e Investigación de Medicamentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá. Estos webinarios están dirigidos a divulgar información que realizan los Centros de Información de Medicamentos de esta prestigiosa red y busca como finalidad que todos los que tengan acceso a nuestra red de la organización puedan informarse de los avances, de los proyectos que se desarrollan en bien de los pacientes con el componente de uso racional de medicamentos. Siendo esta introducción breve, nos acompaña entonces en la tarde de hoy, 9 de septiembre, nuestra amiga, la doctora Pamela Alejandra Saavedra. Ella es farmacéutica, tiene un doctorado en Ciencias y Tecnología de la Salud y labora en el Centro Brasileiro de Información de Medicamentos, Brasil, CEBRIN, y quiere compartir con nosotros las actividades que viene desarrollando este prestigioso centro de nuestra hermana República de Brasil. Bienvenida, doctora Pamela. Usted tiene derecho a todos los micrófonos y estamos aquí ávidos de escuchar sus experiencias y su amplia capacidad en el desarrollo de estos temas de uso racional de medicamentos. La doctora Pamela, si me permiten, ha sido con anterioridad directora también de la red SINLAC y tiene ese empuje para todos los países de que sigamos con todas las actividades por el bien de los pacientes. Gracias, doctora. Adelante. Gracias, doctora Lisbeth, por esa tremenda presentación. Pero bueno, sí, le comento que realmente siempre apoyamos a la red SINLAC, creemos mucho en este trabajo y vemos un grande, se puede realmente hacer muchas cosas en pro de América Latina. Tenemos varios representantes que creo que aportan diferentes miradas y yo creo que esa es la mayor riqueza de la red. Bueno, hoy día voy a presentar el CEBRIN, Centro Brasileño de Información sobre Medicamentos. Voy a pasar a compartir pantalla. A ver dónde tengo que hacer un clic aquí. Voy a compartir pantalla. Déjenme ver, share. Veamos si se está viendo. Ya viene. Sí. ¿Está bien? Se ve muy bien, doctora. Gracias. Adelante. Bueno, como ya saben, estos son webinarios que buscan presentar las diferentes actividades que los centros de información de los diferentes países realizan, y yo pensé en hablar algo un poco diferente. Siempre hablamos de la información sobre medicamentos, responder preguntas, pero acá en CEBRIN, por estarmos situados en la capital del país, tenemos acceso a las autoridades, tanto regulatorias, Ministerio de Salud, OPS, universidades, siempre estamos, y eso nos permite trabajar en conjunto. Yo quiero mostrar un poquito de eso para todos. Entonces, aquí estoy yo, ¿tá? Tengo maestría en Ciencias de la Salud y el doctorado en Ciencias y Tecnologías en Salud, y ya trabajo a más de 10 años en CEBRIN. Declaro no tener conflictos de interés. Bueno, el CEBRIN, el Centro Brasileño, es un área técnica del Colegio de Farmacéuticos de Brasil. Esta aquí es nuestra casa, todos los farmacéuticos son bienvenidos a esta casa. Entonces, un breve histórico de CEBRIN. Entonces, en 1992 fue creado el CEBRIN, ¿tá? Dentro de esta institución, Colegio de Farmacéuticos, ¿tá? En 96 fue publicada la resolución formal
en que SEBRIN pasó a ser parte del organograma de la institución, del Consejo Federal de Farmacia. Y también en ese año se publicó la primera edición del Boletín sobre Información de Medicamentos. En 2012, SEBRIN pasó a integrar la Red Brasilera de Centros de Información de Medicamentos, que es un ente que es coordinado por el Ministerio de la Salud y visa vincular los diferentes centros brasileños. En ese mismo año nosotros ingresamos a la red latinoamericana, que es la red SINLAC. Además, en 2019 es una fecha importante porque el Colegio de Farmacéuticos publicó una resolución describiendo la actuación del farmacéutico en la prestación de servicios en centros de información, donde se describen toda la parte ética de los farmacéuticos que trabajan en centros de información y que deben seguir. Entonces, ya tenemos normatizada, ¿no?, la actuación del farmacéutico especialista en información de medicamentos en el país. Aquí una foto de SEBRIN. Una oficina normal aquí con libros, en fin, que tenemos normal, una oficina normal. SEBRIN está reglamentado conforme una misión, una visión y sus valores que todos los farmacéuticos que actuamos allí debemos seguir. Entonces, misión principal: brindar información sobre medicamentos fundamentada en las mejores evidencias científicas a profesionales de la salud, visando la promoción de prácticas terapéuticas seguras, eficaces y de mejor costo-beneficio para la sociedad. Nuestra visión, que es lo que queríamos ser en el futuro, en esa época, era llegar a ser un centro de referencia en información sobre medicamentos, tanto en nivel brasileño cuanto en la región latinoamericana. Y nos regimos también por los valores: ética, beneficencia, imparcialidad, transparencia, legalidad, excelencia y publicidad. Entonces, esto es lo que reglamenta, establece cuáles son los objetivos principales de SEBRIN. Y bueno, como vieron, la principal actividad es brindar información sobre medicamentos, pero también realizamos trabajos de colaboración con el Ministerio de Salud, con Anvisa, que es la autoridad regulatoria del país. También hacemos parte del Comité Nacional para Promoción de Uso Racional de los Medicamentos, que es un ente colegiado del Ministerio de Salud. Como vimos, somos parte de la Red Brasil, Red Brasileña de Centros, de la Red Latinoamericana de Centros de Información. Hacemos trabajos en colaboración con la OPS. El boletín que es publicado anualmente, tiene 4 ediciones por año, pertenece a la Sociedad Internacional de Medicamentos, un ente europeo, y también actuamos en diferentes campos con la academia, la Facultad de Ceilândia, la Universidad Brasileira Universidad de Brasilia, que tiene un grupo de pesquisa que actúa en acceso a medicamentos y uso responsable. Entonces, siempre vinculados a esa área del uso racional de los medicamentos mediante investigaciones. Y también tenemos una parcería con la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Ahora voy a explicar un poquito sobre las parcerías, los trabajos en común que hacemos con el Ministerio de la Salud. Algo interesante que ocurrió en 2018 fue que se precisaba diseñarse la Política Nacional de Medicamentos Biológicos en el Sistema Único de Salud. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud? Solo que es público, gratuito. Y estos medicamentos biológicos estaban llegando en grande cantidad, se hablaba de los biosimilares y había un debate muy grande entre si eran iguales, si no eran iguales, si podían ser intercambiables o no, en fin. Y para ayudar a ese debate, el SEBRIN fue invitado. Entonces eran unas 30 representantes de diversas instituciones, incluyendo el Consejo
Federal de Farmacia, un representante de la Red Brasileña de Centros de Información de Medicamentos también, y nos reunimos durante 6 meses para escribir la Política Nacional de Medicamentos Biológicos. Entonces, eso de estar cerca del Ministerio de Salud abre puertas para hacer trabajos como este. Fue un trabajo muy, muy bonito. Los productos de esas reuniones están la revisión rápida para informar Política Nacional de Medicamentos Biológicos, se revisó la literatura, se crearon las directrices para una Política Nacional de Medicamentos Biológicos, fue otro producto, y también un relatorio del grupo de trabajo de esas 30 personas que discutieron cómo formular esa política nacional. Entonces, todos estos son documentos públicos y fue un trabajo de 6 meses con mucha actividad, muchos conocimientos. Se llamaron a representantes de los fabricantes de medicamentos biológicos, solo que ellos eran solo invitados a ministrar una ponencia y se retiraban, no participaron de la elaboración misma de la política, solo traían información para subsidiar al grupo. Fue un trabajo muy bonito realmente. Otras actividades más antiguas que SEBRIN realiza fue en la década de 90 más o menos, que se empezó a trabajar en la denominación común brasileña de los medicamentos. Siempre se utilizaba, o sea, antiguamente se utilizaba el nombre en inglés y no había una normativa de cómo traducir ese nombre científico al portugués. Y eso se llama denominación común brasileña, igual a la internacional que hay, pero esta es en portugués. Un otro trabajo que también se ha realizado hace mucho tiempo es participar de la lista de medicamentos esenciales de Brasil. Entonces se discuten cuáles y se hacen las monografías que son publicadas en el Formulario Terapéutico Nacional. Entonces, esto es más para la lista de medicamentos, y el formulario terapéutico es específico para los medicamentos que son distribuidos gratuitamente para la población. Entonces, el formulario no engloba todos los medicamentos comercializados, sino apenas los de la lista de medicamentos esenciales. Aquí tenemos, por ejemplo, el sitio de la DCB, Denominación Común Brasilera. Aquí están todas las ediciones en que SEBRIN ha participado, de la lista de medicamentos esenciales, 2002, 2006, 2009, 2010, 2011, y también de los formularios terapéuticos. Hoy en día estamos trabajando, antes eran unos libros impresos y hoy día tenemos un aplicativo que se llama Medisus, que es gratuito y puede ser instalado en el celular y permite consultar las monografías de los medicamentos distribuidos para la población. Entonces, esto ha sido todo con el Ministerio de Salud. Otra línea de trabajo es el Comité Nacional para Promoción del Uso Racional de Medicamentos. Es un ente colegiado en que pertenecen unas 25 instituciones, por ejemplo, Asociación Brasilera de Salud Colectiva, la Fundación Osvaldo Cruz, representantes de las universidades también, y también un representante del Consejo Federal de Farmacia. Entonces, en este comité, él es secretariado por el Ministerio de Salud, ¿tá? Y financiado por el Ministerio de la Salud también. Cuando hay reuniones presenciales, nosotros estamos en Brasilia, pero muchos representantes están en otras regiones y tienen que viajar para las reuniones presenciales. Entonces, este comité fue creado por una portaría ministerial, entonces tiene un documento legal que lo respalda, ¿tá? Y también tiene un regimiento interno en que cómo se toman las decisiones, cómo son realizadas las reuniones presenciales, los relatorios, en fin, tiene todo un regimiento interno. Y productos de ese comité, ¿tá? En que se agrupan diversas profesiones, diversas instituciones. Por ejemplo, fue en 2019 la publicación de Uso de Medicamentos y Medicalización de la Vida. Entonces, es algo que se discutió mucho entre todos y los diversos participantes escriben un capítulo, o 2, o 3, o 4, se reúnen para escribir un capítulo y se publica por el Ministerio de la Salud. Está ya la lista de los autores, pero es una publicación, la propiedad pertenece al Ministerio de la Salud.
Otro también que se hizo en 2021 es contribuciones para la promoción del uso racional de los medicamentos. Entonces hay temas seleccionados, prescripción en pediatría, en fin, diversos temas en que se aplican los conceptos del uso racional. Y ahora en 2022 estamos con el premio del DURM. Es un premio en dinero, ¿sabes? Y menciones honrosas en que diferentes investigadores presentan sus trabajos, ¿tá? Para el premio y un comité especializado los selecciona, ¿tá? Los primeros, ahí ahora nosotros estamos con tres áreas de actuación. Experiencias de gestión o clínica, tenemos la producción técnico-científica que engloba doctorados, publicaciones de los doctorados y las intervenciones sociales. Entonces hay 3 premios en dinero para la mejor experiencia en una de esas 3. Y esas personas hacen una presentación oral en el día 9 de noviembre, está marcado, y reciben, es una reunión presencial donde todos asisten a la presentación del ganador y se hace la entrega formal de su premio, en fin. Todo eso es publicado también por el Ministerio de la Salud, se da a conocer. Otra instancia es la Red Brasileña de Centros y Servicios de Información sobre Medicamentos. Es un ente colegiado que agrupa todos los centros de información, no, todos no, la mayoría de los centros de información de medicamentos de Brasil. ¿Ya? No es obligatorio ser miembro de la red. Hay centros que no quieren participar y, bueno, están en su derecho. Esta Rebracin también fue creada por una portaría ministerial, entonces pertenece al Ministerio de Salud. Es un trabajo voluntario en que los diferentes centros participan de reuniones, en fin, y se construyen documentos. Por ejemplo, en 2020, la Rebracin publicó Centros y Servicios de Información sobre Medicamentos, ¿tá? Principios, práctica y trabajo en redes colaborativas. Ahí tenemos diferentes grupos escribieron capítulos, ¿tá? Que abordan todo lo que se cree necesario para implementar un centro de información, cuáles son las fuentes de información necesarias, cómo debe ser trabajada la parte ética de las preguntas y las respuestas, en fin. Entonces, podemos decir que la Rebracin tiene un guía de funcionamiento de los centros brasileños. Y las personas lo siguen o no, claro, pero ya existe una norma. Esa Rebracin tiene un comité gestor, ¿tá? Que por ejemplo aquí tenemos distribuido un mapa del Brasil que hoy día tiene 34 centros o servicios de información en las 5 grandes regiones del país. Se hizo un folder donde estaba el estado, el nombre del cine y el correo electrónico para contacto. Esto fue hecho por el Ministerio de la Salud, pero fue divulgado ampliamente para todos los centros de información. Tenemos entonces también un comité gestor que es el que va organizando todas las propuestas de trabajo que aparecen de las diferentes iniciativas de las diferentes regiones. Aquí tenemos, por ejemplo, una reunión en el Consejo Federal de Farmacia en que está el grupo de trabajo de publicaciones, en que representantes del ministerio, representantes de otros centros, nos reuníamos para hacer, por ejemplo, un boletín sobre información de medicamentos, ¿tá? Y también se estaba trabajando en la información en la dosis certa, un manual de buenas prácticas que todavía no está finalizado. Entonces, hay publicaciones de grupos. Se invitan a los centros de información a publicar algún tema de interés, las preguntas más comunes que tienen. Diferente, cada centro puede brindar la información de su centro que considere pertinente. También se hizo una campaña de comunicación para divulgar la Rebracin. Hace unos 2 o 3 años en que fueron creados diversos cards, las ideas salían del grupo, pero toda la parte de diagramación pertenecía al ministerio. Entonces se divulgaba en Instagram, en Facebook, en fin, en las redes sociales se divulgan noticias de la red, cómo ser parte, cómo contactar los diferentes centros, porque tenemos la política de que, por ejemplo, el centro brasileño recibe una pregunta de
Sao Paulo, nosotros la podríamos responder, pero generalmente la encaminamos a la persona para que pregunte a los centros de Sao Paulo. Es más regionalizado para que, en fin, todos los centros tengan actividad. Y también como Brasil es federado, cada región puede tener sus propias normativas, desde que no afecten el nivel nacional. Entonces, cada región puede tener unas especificidades que tal vez nosotros acá en Brasilia no sepamos. Bueno, la red brasileña también se reúne, está aquí dentro de Brasil y hemos intercambiado varias actividades también con la red SINLAC para, en 2017, por ejemplo, hicimos un trabajo conjunto también y esperamos ahora en 2022 también juntar personas de Red Brasil con personas de Red SINLAC, construyendo parcerías o grupos de colaboración. Bueno, en la Cámara Técnica de Farmacovigilancia, esa es la autoridad reguladora de medicamentos de Brasil, Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Esta agencia creó un grupo de apoyo técnico, un grupo consultivo, ¿tá? De especialistas en farmacovigilancia. Estábamos reunidos, yo, Pamela, representé SEBRIN en esta Cámara Técnica durante unos 5 años. Hacíamos, cuando surgía un evento adverso, por ejemplo, desconocido o, en fin, que necesitaba de información o de decisión de pensar más en conjunto, la autoridad regulatoria convocaba a los miembros de la Cámara Técnica y se debatía ese tema y cada uno daba su opinión, una opinión fundamentada para auxiliar a la tomada de decisiones de la autoridad regulatoria en este campo de farmacovigilancia. También fue publicada una portaría de Anvisa, en este caso no fue una portaría del Ministerio de Salud, fue de la autoridad regulatoria, creando la Cámara Técnica, ¿tá? Y nombrando nominalmente las personas que compusieron esta Cámara Técnica, ¿tá? Fue un trabajo desde 2017 que lo hicimos y hasta 2021. Ahora hay otra Cámara Técnica de Farmacovigilancia, pero es bueno también ir renovando. Son 2 años y después se puede renovar por 2 años. Fue un trabajo muy bonito. Acompañamos también varios asuntos importantes de COVID que estaban llegando. Fue muy interesante también conocer otros miembros y discutir temas relevantes. Bueno, además en esta Cámara Técnica, además de las dudas puntuales de farmacovigilancia, se trabajó en la migración del banco de datos de reacciones adversas. Brasil tenía un banco propio, ¿tá? Pero se hizo una asignatura del Uppsala Monitoring Center, el VigiBase y VigiLice, que son las bases de datos que la Organización Mundial de la Salud organiza y son administradas por el Uppsala Monitoring Center. Entonces, creo que fue en 2021 que fue finalizada la transferencia, la migración del sistema antiguo, se dejó de utilizar el sistema antiguo y se pasó a utilizar el VigiLice, pero que aquí se llama VigiMed. ¿tá? Pero hicimos parte de esa transferencia de todas las etapas que necesitaban para adecuar la normativa de la Anvisa a un nuevo formato que era VigiMed, VigiBase. También se participó en varias reuniones con la red Centinela, Red Nacional de Hospitales Centinela, que son más o menos unos 200 hospitales en el país que tienen un grupo más formado de farmacovigilancia y que cuando surge una duda, la autoridad regulatoria puede consultar o pedirle a esos hospitales que busquen activamente algún relato, si han tenido algún caso de una reacción adversa, una sospecha de reacción adversa, para auxiliar a la autoridad regulatoria. Y nosotros también trabajamos en esa red Centinela. Bueno, este es el grupo que estuvo aquí reunido en 2017, ¿tá? En Foz do Iguazú. Y aquí vemos personas de Brasil, de Red Brasil, y personas de la red SINLAC.
Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Obrigada. Dejo mi... Gracias, Pamela. Excelente la proyección del SEBRIN. Excelente la transmisión de la experiencia de ustedes. Toda una experiencia muy valiosa. Quiero resaltar algunos aspectos. Me parece sensacional que tenga el SEBRIN un apoyo siempre del componente regulatorio, Ministerio de Salud, la Autoridad Reguladora de Medicamentos. Eso es básico y fundamental para el reconocimiento de la labor que debe tener el profesional farmacéutico. Creo que las actividades que ustedes como Centro de Información de Medicamentos llevan a cabo cubre todo un espectro amplio, no solamente se queda en el componente del medicamento hacia el paciente, sino integra toda una serie de redes, toda una serie de hospitales, toda una serie de actividades macro que contribuyen finalmente a beneficiar al paciente en cuanto al uso racional de medicamentos. Yo quiero hacerte unas 2, 3 consultas sobre esta valiosa experiencia que usted está transmitiendo. Primero, me quedo asombrada y nos gustaría a nosotros en Panamá tener todo ese apoyo de un Ministerio de Salud y de otros organismos para poder hacer tantas cosas de las cuales consideramos que deberíamos aportar como profesionales de la salud. Me gustaría consultarles sobre el Comité Nacional que tienen de promoción de uso racional de medicamentos. Siempre hablamos de uso racional de medicamentos y seguimos el enfoque de investigaciones en uso racional de medicamentos, específicamente en algunos grupos de pacientes de patologías relevantes. ¿Tienen ustedes lineamientos o actividades específicas que concreticen objetivos en la promoción de uso racional de medicamentos? Sí, el comité funciona con una planificación del año siguiente. Entonces, se decide, el año pasado, por ejemplo, se decidió fortalecer el papel del farmacéutico clínico en todas las acciones que uno puede utilizar, todas las estrategias posibles, educación, formación del farmacéutico, legislación propia del ministerio para autorizar al farmacéutico a, por ejemplo, a participar de, se está discutiendo ahora de que con PrEP y PEP, no sé cómo se llama ya, los medicamentos utilizados post exposición a HIV y antes de la exposición. Hay unos grupos de medicamentos que la persona cuando está con recelo de haber estado en contacto, puede ir a la farmacia y recibir esos medicamentos desde que el farmacéutico le haga claro, una anamnesis, una serie de preguntas y lo recibe y lo controla, porque queda todo eso registrado en un sistema. Entonces ahora se está discutiendo eso porque estamos en un desentendimiento con los médicos que dicen que solo los médicos pueden. Realmente el farmacéutico no hace diagnóstico, pero a partir de un diagnóstico, el farmacéutico sí puede actuar. Entonces, el paciente ya tiene SIDA, el paciente ya tiene su diagnóstico, ya saca sus medicamentos, pero por cualquier motivo tuvo una exposición que no quería. Él no necesita volver al médico para recibir sus medicamentos. Él simplemente puede ir a la farmacia. Entonces, es una manera de fortalecer el papel del farmacéutico con su conocimiento y principalmente enfocado al uso racional de los medicamentos. Es muy diferente cuando la persona compra cualquier cosa a cuando recibe una orientación, recibe un medicamento, recibe, en fin, alguien que lo acoge, lo entiende. Es eso lo que estamos trabajando en este año de 2022 en el comité, fortaleciendo el papel del farmacéutico clínico en todos los aspectos que sea posible. Extraordinario. ¿Y hay algo en ese Comité Nacional de Promoción de Uso Racional sobre adherencia farmacoterapéutica, así como mencionó de VIH o SIDA, en otro grupo específico de patologías para pacientes? En este año no, pero ya hubo en otros sí, en otros decir. Entonces, una vez no, creo que a cada 2 años se hace el Congreso Nacional de Uso Racional de los Medicamentos, organizado por este comité,
y es en ese congreso que ocurre una grande reunión y se levantan, recaban necesidades de los grupos, de las Ok, personas un y se toman diagnóstico decisiones. para Es hacer un más, plan para el siguiente un año. plan para el año siguiente. ¿tá? Y Excelente. entonces, ahora creo que el año pasado se trabajó en antimicrobianos, que era algo así que quería. Ahora este año está con la... Hola. Hola. La otra pregunta, doctora, es que es muy asombroso que en Brasil ustedes tengan una red brasileira de centros de información de medicamentos y me llamó la atención que nos dijo que tiene 34 centros de información de medicamentos, que cada CIM puede tener su autonomía con su forma de funcionamiento. ¿Cómo se logra, qué mecanismos obtuvieron para lograr esa cohesión de tener una red de centros de información de medicamentos? Porque sabemos que a veces cuando trabajamos con diferentes instancias, diferentes regiones, no logramos muchas veces coincidir en acuerdos, pero ustedes tienen 34 centros en una red. Díganme la experiencia que tienen esto. Sí, bueno, la red se creó en 2013, realmente se oficializó en 2013, pero los representantes de centros ya se conocían. Generalmente son profesores farmacéuticos del grado del pregrado que militan por el uso racional de los medicamentos y llaman alumnos y hacen un proyecto y pasa a ser parte del funcionamiento de la universidad. Entonces, solo que muchas veces necesitaban apoyo los profesores y ahí uno fue conociendo otro y quien realmente acogió a todos estos centros fue el Ministerio de la Salud. El Departamento de Asistencia Farmacéutica necesitaba apoyo para hacer la lista de medicamentos esenciales, para hacer las monografías del formulario terapéutico y como usted sabe, los centros dominan esa área muy bien. No es difícil para farmacéutico especialista en información hacer una monografía. Las mejores fuentes de información, en fin, los sesgos, todo eso queda muy minimizado dentro de un centro de información. Entonces, se unió lo útil a lo agradable. El Ministerio de Salud precisaba apoyo para elaborar las monografías y los centros empezaron. Y así, eso fue un trabajo que dio mucho resultado. Se hicieron varias ediciones con los centros y a partir de eso salió la idea, vamos a escribir hagamos un encuentro presencial, escribamos un libro, hagamos guía de funcionamiento y así fue creciendo, ¿no? Haciendo diferentes. Ahora tenemos un boletín también que se diagrama acá por el Consejo Federal de Farmacia. Entonces nosotros como SEBRIM, por ser centro brasileiro, contamos con el apoyo institucional también del Consejo Federal de Farmacia que nos facilita diversas, en fin, beneficios para la red. Ayuda mucho. Entonces, todos los años decimos, ¿qué vamos a hacer este año? Y alguien dice, papá, y le empezamos surgiendo así. Usted va a venir, si usted viene a Foz do Iguazú, los va a conocer. Creo que el éxito de ustedes ha sido el apoyo fundamental del Ministerio de Salud, que permite esa integración interregional, interprofesional. Y lo otro que quería comentarle, que también es muy importante la actividad que ustedes hacen, esa integración de SEBRIN, no solamente en redes, sino con otros profesionales de la salud, como acaba usted de mencionar, la Red Nacional de Hospitales Centinelas, que vi que ahí tienen al Consejo Federal de Colegio de Farmacéuticos y están ustedes como SEBRIN, y al mismo tiempo lo de la Cámara Técnica de Farmacovigilancia, que imagino que no solamente farmacéutico. Entonces, igualmente esa experiencia de la integración de SEBRIN en conjunto con otros profesionales de la salud. Experiencia. Sí, realmente antes
mucho tiempo atrás, los farmacéuticos siempre solo estábamos dentro de nuestra cajita de medicamentos. Yeah, Y cuando eso pasa. se empezó a trabajar la farmacia clínica, vimos que el equipo de salud ya existía y nosotros estábamos entrando en esa área. Los médicos con los enfermeros y los que se conocen a muchos años, trabajan juntos, pero en aquel tiempo no se conocía cuál era el papel del farmacéutico dentro del equipo de salud. Le preguntábamos a los médicos, ¿pero qué hace el farmacéutico? No sé. Entrega medicamento allá abajo en la farmacia, y no los veían como un miembro del equipo de salud. A partir de ese momento se creó reglamentación, atribuciones del farmacéutico clínico, se fue reglamentando también en el Ministerio de Salud, y esa característica cambió. Hoy en día podemos participar de equipos multiprofesionales, y claro, es una riqueza gigantesca discutir un caso clínico con un médico, con un enfermero, y de repente viene el enfermero y nos pregunta, pero esto lo podemos hacer así, mezclar esto con... En fin, y van surgiendo dudas y van entendiendo cuál es el papel de uno y de otro. Entonces, eso ha sido, yo creo que ha abierto muchas puertas dentro de los hospitales, dentro de las instituciones, a pesar de que en Anvisa solo conversamos con farmacéuticos, pero en la Cámara Técnica había médicos también. Entonces, eso permitía una interacción. Así que salimos de la cajita. Que han sido varios elementos fundamentales que han contribuido a que el profesional farmacéutico se integre en todas estas actividades, no solamente en el componente de uso racional de medicamentos, sino en todas las disposiciones sanitarias del país Brasil. Yo los felicito realmente y la felicito a usted porque sé que es pionera en este largo camino que ha venido desarrollando y que es muestra de lo que debe ser un profesional farmacéutico. Me siento muy orgullosa de conocerla y de que trabajemos juntos, y quiero felicitarla por la labor que hace SEBRIN y resaltar toda la labor que usted hace acá en la red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe, porque es así como que tiquiti, 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 y tenemos que estar al día para poder que las cosas finalmente tengan un resultado que va orientado a beneficio del paciente en cuanto al uso de sus medicamentos. Creo, doctora, que ha sido excelente su presentación, la experiencia que nos ha podido dar a todos los países de las cuales podemos tomar y imitarlos, y le agradecemos mucho por su disposición en este seminario webinar de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Un abrazo y un aplauso, y le deseo los mejores éxitos y que esté usted muy bien. Saludos. Gracias. Saludos, muchas gracias. Puede parar la grabación, creo que usted estaba grabando. Paró.